Bueno, muy buenos días para todos. Los invitamos a sentarse para dar inicio a la tercera asamblea extraordinaria general de Benamérica. Mi nombre es Nelly Argüello, soy cofundadora de Benamérica, miembro de Benamérica, presidente de Un Bocadito para Venezuela, y para mí es un honor pertenecer a esta gran familia Benamérica que verdaderamente dedica su esfuerzo, su tiempo por el país, por nuestro país, nuestra Venezuela, así como por muchas comunidades, diásporas, que tienen lamentablemente que salir de su patria por las condiciones en las cuales se encuentran. Vamos a dar inicio a la tercera Asamblea General de Benamérica, la cual vamos a tener la bendición de Monseñor Trino Fernández, obispo de la diáspora de Trujillo, de la diócesis, perdón, tengo la diáspora atravesada en la cabeza, de la diócesis de Trujillo. Mi oración en este día tan especial, en la conclusión del evento de Benamérica, donde se han tocado varios tópicos que deben animar la vida de todos los venezolanos del mundo. Que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo, nos acompañe y que Él sea la luz que nos lleve a todos a encontrar los caminos de la libertad, que en la verdad que Jesús nos propone en su Evangelio podamos sentirnos también reconfortados en la fe para desechar de nosotros todo sentimiento malo y unirnos en el amor que nos congrega en este tiempo que la Iglesia nos regala de la Semana Santa para estar unidos más a Él y más unidos a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy agradecido de verdad con las bendiciones de nuestro Monseñor Trino Fernández. Ahora vamos a invitar al doctor Héctor Riqueses, presidente de la Comisión Electoral, para que anuncie los resultados de la elección de la nueva directiva, los integrantes de la Junta Directiva de Benamérica. Muchas gracias. El tiempo que nos tomamos fue porque nosotros tenemos que preparar un acta completa del proceso electoral y ahí van unas cifras detalladas que toman su tiempo. Pero déjenme informarles que todos los 5 postulados recibieron suficientes votos para ejercer la posición de director de Benamérica. Quisiera mencionarles que nosotros vamos a presentar el acta, si posible, antes de que termine este acto, pero para entregárselo pues a los nuevos directores de Benamérica. Entiendo que debemos dejar los directores salientes, los directores nuevos y los que permanecieron para completar su periodo de 2 años, se reunieron y decidieron entre ellos las posiciones que van a ocupar en la directiva. Déjenme mencionarse un momentito. El doctor Paciano Padrón como presidente, Vladimiro Mujica como vicepresidente, Gonzalo Guerrero secretario y Guillermo Wolf tesorero. Directores: Marisol Angarita, Víctor Rafael Martín Fiorino, Neuro J. Villalobos Rincón y Rincón. Eso completa. ¿Ah? Sí, está Nelson Oxford también. Sí, correcto. Y Eduardo Betancourt.
Perdón, no lo tenía aquí, pero Eduardo Betancourt también. ¿Ah? Vamos a pasar entonces al juramento de la nueva Junta Directiva. Los nuevos directores y los que continúan en su periodo, les agradecemos que pasen por aquí. Ya tío de afuera. Y eso que yo pagué a tiempo con mi Tú eres negro. Así. ¿Por qué no es una sola fila entonces, empezando por un lado del micrófono? Bueno, levante la mano de forma acostumbrada. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y el enunciado de misión de venezolanos y americanos Benamérica, todo dentro de lo dispuesto en la legislación del Estado de Florida y de los Estados Unidos de América. Sí, juro. Si así lo hiciesen, que esta asamblea os lo reconozca y si no, que os lo demande. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Riquezas, por la ardua labor que realiza dentro del equipo Benamérica y por su gran aporte para la organización. Ahora tenemos las palabras de nuestro presidente de la Asamblea General, Paciano Padrón, quien además ha sido reelecto como presidente de Benamérica. Felicitaciones, querido Paciano. Gracias. Gracias, Nelly. Los venezolanos en el exterior alzan su voz. Con este grito, bajo esta consigna, hemos celebrado la Asamblea Anual de Benamérica de 2022, convencidos de que la diáspora debe tener voz propia y organizada para ejercer presión internacional en beneficio de la restauración de la democracia, la solución de la crisis humanitaria y el impulso al desarrollo económico y social de Venezuela. Queridos amigos de Benamérica, en nombre de los miembros de esta Asamblea General que con este acto clausura sus deliberaciones, deseamos saludarlos a todos, a los que están físicamente con nosotros en este auditorio y a los muchos que desde la distancia nos acompañan, cuya presencia virtual apreciamos en alto grado. Bienvenidos todos. Al rendir cuenta ante la Asamblea General de Benamérica, en mi condición de presidente de la Junta Directiva 2021-2022, dije a los delegados en nombre de mis compañeros directores que lo hicimos con conciencia del deber cumplido, con el orgullo de haber mantenido la organización a la altura de sus propósitos y con la insatisfacción de no haber logrado avanzar tanto como habíamos previsto, como fue nuestro propósito y es nuestro deseo. Doy públicas gracias a los directores que concluyen su periodo y que por diferentes razones no presentaron su nombre para este nuevo lapso, si bien siguen plenamente incorporados al trabajo de nuestra corporación en otras actividades. Gracias a Eda Caputo, exigente en la planificación y control del trabajo e impulsora de la atención integral a la diáspora. Gracias a Iván Ramos Barnola, fiel y fraternal servidor de siempre. Y gracias al líder fundador de nuestra organización, al presidente emérito y tractor indetenible, pastor de sueños y colector de cosechas, a Luis Corona, quien al dejar la Junta Directiva, de la cual fue presidente fundador y más recientemente vicepresidente en el último año, como favor que me hizo para acompañarme al inicio de este trayecto, ahora toma la responsabilidad de ser coordinador del Consejo Consultivo de Benamérica, desde donde estamos seguros seguirá prestando servicios a Venezuela y a la diáspora venezolana. Gracias, Luis. Gracias por siempre y por todo.
Me corresponde presidir la Junta Directiva 2022-2023. Seguimos contando con los directores Gonzalo Aguerrevere, Guillermo Wolf, Nelson Oxford, Eduardo Betancourt y Vladimiro Mujica. Con este último comparto ahora la responsabilidad de la presidencia, siendo él el vicepresidente. Estos compañeros están satisfactoriamente probados en la brega. Se incorporan como nuevos directores Marisol Angarita, Neuro Villalobos y Víctor Rafael Martín Florido. Hace algunos instantes, aquí ante la asamblea de nuestros miembros y ante los amigos que nos acompañan, hemos jurado por Dios y la patria cumplir lealmente nuestras obligaciones con Benamérica, con el exilio venezolano, con la diáspora, con nuestro país que clama justicia y exige cambio. La semana pasada experimentamos una de las más grandes satisfacciones que nos ha dado Benamérica. Asistimos a la clase inaugural de nuestra Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana, donde dijimos: sembrar hoy es cosechar mañana. Por el contrario, no hacerlo es dejarle el camino abierto al aberrante totalitarismo en su pretensión de adueñarse del continente y del mundo. Para Benamérica, la inauguración de su Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana constituye, tal vez, su más importante realización hasta ahora. Se trata de la siembra de valores democráticos y del estímulo de la participación de los ciudadanos en la vida pública, lo que está en la base misma de la lucha contra el totalitarismo y el comunismo. Es pilar en la forja de una nueva sociedad más humanista y plural, profundamente respetuosa de los derechos humanos. La Junta Directiva de Benamérica, que hoy inicia sus tareas, se propone impulsar nuestra Escuela de Valores con el propósito de que sus resultados se conviertan en libertad, democracia y plena defensa de los derechos humanos en Venezuela, en los Estados Unidos y en todo el continente americano. Sembrar hoy es cosechar mañana. Ya para concluir estas palabras, doy gracias en mi nombre y en nombre de nuestro vicepresidente Vladimiro Mujica y en el de todos los directores de Benamérica, en primer lugar al Señor de los cielos, por colocarnos en este desafío. A nuestros compañeros de la Asamblea General por la confianza depositada en nosotros. Y a todos ustedes por el honor de acompañarnos en la clausura de nuestra Asamblea General de 2022. Oportunidad que no desaprovechamos para pedirle nos acompañen a que con fuerza, por la democracia y la libertad, los venezolanos en el exterior alcemos nuestra voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paciano. Anunciamos un saludo de personalidades allegadas de nuestra Asamblea General desde distintos lugares del mundo. Gracias por acompañarnos y traernos sus palabras de aliento. Queremos expresarles nuestras más sinceras palabras de agradecimiento por tan emotivo saludo, por su apoyo a nuestra organización. Muchas gracias. A continuación. Querido amigo, me complace muchísimo poder enviarles un saludo muy cordial, en el fondo un abrazo colectivo a todos los que están participando para celebrar este nuevo aniversario de Benamérica. Me recuerdo bien cuando mi muy querido amigo Luis Corona inició estas actividades, a la cual he seguido con una tenacidad, persistencia, acompañado de personas como otro amigo, Paciano Padrón, y otros más que forman parte de la directiva. El dedicarse a la causa de la libertad en Venezuela y promoverla en el mundo entero es algo que ustedes hacen de manera extraordinaria, y yo me sumo a todos los que admiran las labores que ustedes vienen realizando. Un abrazo y muchas felicidades, y celebraremos el próximo aniversario. Hoy Benamérica está celebrando una asamblea más. Cada vez que uno puede llegar a decir que tenemos un año más, tenemos que celebrar todos los logros que hemos alcanzado durante los años anteriores.
Los felicito de todo corazón por haber arribado a esta nueva asamblea y sobre todo por la labor que durante tanto tiempo han realizado en pro de la democracia venezolana. Desde cualquier parte del mundo tienen amigos, aliados y corazones que están de la mano con ustedes. Gracias, Benemérika, por todos estos años de lucha, por todos estos años de tesón. Los felicito por haber arribado a esta nueva asamblea y éxito para todos ustedes. Amigas y amigos que forman parte de la plataforma de Benemérika, un nuevo aniversario para seguir trabajando por lo más importante para los venezolanos y para cualquier comunidad de cualquier lugar del mundo, que es la libertad. Benemérika merece nuestro reconocimiento y nuestro respaldo espiritual. Desde la distancia les hago llegar mis parabienes y mi deseo de que se multipliquen los aportes que ustedes hacen para defender los derechos de los venezolanos que más que en diáspora estamos padeciendo un destierro. Y de advertirle al mundo, como lo hace Benemérika, que no se puede hablar de normalidad en un país donde no se respetan los más elementales derechos humanos, donde no hay separación de poderes, donde no hay garantía para la defensa de los que son perseguidos, tanto civiles como militares. En definitiva, un país donde han desaparecido los valores y los principios que están muy bien plasmados en nuestra Constitución Nacional. Amigas y amigos de Benemérika, mi saludo fraternal y siempre con la mirada puesta en el futuro, con fe y esperanza. Arriba, corazones. En este nuevo aniversario de Benemérika, organización que viene a ser la que ha apoyado junto a su promotor inicial, ese Dinamo Nuevo inagotable, impermeable al desaliento, Luis Corona. Y hemos desarrollado actividades conjuntas con el observatorio, hemos hecho propuestas impulsando la democracia, impulsando la libertad, impulsando la necesidad de reconstruir el país y creando y apoyando organizaciones basadas en las nociones de credibilidad, confianza, reputación y que apela al trabajo con los ciudadanos. Seguimos trabajando en ello y vamos a seguir confluyendo en el desarrollo de actividades conjuntas, en principio con la creación de esa gran red global de la diáspora de Venezuela que articula a los que están en Venezuela y a los que están fuera de ella, en este momento más de 7 millones de venezolanos. Así que felicitaciones y un gran abrazo para celebrar este nuevo aniversario. Es un gusto felicitar a todos los miembros de la Asamblea de Benemérika. Quiero en particular reconocer el trabajo de Luis Corona, de mis amigos Luis Corona y Paciano Padrón. Quiero reconocer también el gran aporte que han hecho en defensa de los derechos humanos en Venezuela, en el rescate de la democracia venezolana y, por supuesto, en la ayuda que le han dado a la diáspora, que es una diáspora increíble. Son 6 millones de venezolanos que han huido del país y que cualquier apoyo que se les dé es muy importante. Felicitaciones de nuevo a la Asamblea de Benemérika. Muy buenos días, mi nombre es María Luisa Ávila, soy la coordinadora de la Sociedad Civil Activa Mérida. Desde Venezuela, miles de activistas sociales y políticos felicitamos a Benemérika, un año más de vida construyendo ciudadanía. Haciendo referencia a la célebre e histórica frase de nuestro presidente, el doctor Paciano Padrón, sembrar hoy es cosechar mañana, seguiremos trabajando juntos, de la mano, hasta la victoria. Dios los bendiga. Un gran abrazo solidario para todos ustedes,
nuestros hermanos y amigos de Benamérica. Soy William Díaz y en nombre de Casa de Venezuela en Orlando y de la red de Casas de Venezuela y otras ONG a lo largo y ancho de los Estados Unidos, queremos unirnos al grupo de admiradores y seguidores de Benamérica y su trabajo lleno de ponderación y análisis oportuno en esta época de tinieblas que oscurecen el porvenir de la patria de origen. El faro de Benamérica seguirá encendido para traer luz y esperanzas a nuestra diáspora. Unidos encontraremos soluciones. Un abrazo cordial a todos. Un saludo, Benamérica. Es Cecilia Sosa. Es una oportunidad muy especial para mí poder felicitarlos por su asamblea anual y al mismo tiempo destacar la labor tan encomiable que ustedes han asumido y que se nota han ido ampliando sus límites al continente. No solamente se concentran en informar, también en formar, también en lograr una unidad continental en defensa de la democracia y la libertad. Lo felicito sinceramente a sus directivos, a todos los equipos que trabajan en las diferentes áreas y lo que han hecho posible particularmente esta Asamblea General. Mucho éxito y felicitaciones. Quiero hoy, 9 de abril, enviar un abrazo sincero, cariñoso, caluroso a mi amigo Paciano Padrón, presidente de Benamérica, así como a todos los miembros del directorio, de la asamblea, de todos los integrantes. Lo hacemos desde la Cátedra Internacional por la Libertad Francisco de Miranda, mi persona Luis González del Castillo, los que integramos esta cátedra, el doctor George Cárdenas de Cobi, el general Peñalosa, Carlos Julio Peñalosa Zambrano, Mercedes Quintero, descendiente del prócer, el embajador Juan José Monzán, en fin, todos los miembros. Y decimos, no podemos seguir estrategias fallidas, tenemos que cohesionarnos en torno a una unidad de propósito, a una verdadera sentido patriótico de dar al traste con la tiranía y alcanzar la libertad y la democracia para Venezuela. Nuestro abrazo sincero, felicitaciones por su trabajo. Un saludo muy cordial a los amigos de Benamérica en ocasión de la celebración de esta asamblea. Quiero transmitir mi felicitación a todos los miembros de esta organización por el trabajo que vienen haciendo. Creo que en todos los rincones del mundo y sobre todo en el territorio nacional hay millones de venezolanos que cada día ponen su granito de arena para que podamos reconstruir un país, para que podamos volver a tener un territorio de convivencia, de entendimiento, de diálogo, de progreso, de crecimiento, de inclusión. Son muchísimos los venezolanos que andan en esto y organizaciones como Benamérica constituyen un patrimonio para la República en construcción y para la República del futuro. Así que mis mejores deseos por el éxito de estas deliberaciones, a los directivos, a los organizadores, a los miembros del equipo, un gran abrazo fraternal y solidario a todos. Soy la congresista Debbie Wasserman Schultz y me da mucho orgullo a representarlos en la capital de nuestra nación. Gracias a la Benamérica por organizar este foro y por reunirnos a todos hoy. Buenas, un saludo muy especial a todos ustedes en Benaméricas. Felicitaciones. Es un día muy importante para todos ustedes. Yo estoy en el centro de la Florida porque estoy en campaña. Soy la primera latina en la historia de la Florida en ser candidata a la gobernación y los adoro a todos ustedes y quería mandarles un mensaje de mucho éxito y felicitaciones por todos los logros y que disfruten su gran evento.
Saludos, Ven América. Soy yo, senador Víctor Manuel Torres Jr., Distrito 15. Le mando saludos hoy en su evento. Quiero decirle que estamos apoyando a los venezolanos y deseo que siga su trabajo y apoyo por nuestra comunidad. Gracias. Gracias, amigos de Ven América, por la oportunidad de saludarlos. Me conmueve ver a los venezolanos de la diáspora comprometidos con la lucha por la libertad de su pueblo, que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Soy María Berlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, think tank dedicado a promover los derechos humanos con investigaciones e información. Uno de nuestros proyectos trata sobre las intervenciones internacionales de Cuba, entre las cuales Venezuela ha sido la joya de la corona para desgracia de ambos pueblos. Hola, soy congresista Darren Soto y yo quiero para esperar una buena convención anual por Ven América. Nosotros estamos luchando para TPS en el Congreso, para remedios humanitarios por nuestros hermanos y hermanos en Venezuela. Y en el fin nosotros necesitamos luchar juntos para una Venezuela libre. Queridos amigos de Benemérika, reciban un afectuoso saludo con motivo de un aniversario más de existencia. El esfuerzo que ustedes hacen en la búsqueda de la unidad de los venezolanos que estamos en el exterior es encomiable. Vaya hacia ustedes mi reconocimiento por ese esfuerzo y sobre todo para mantener siempre la esperanza de regresar a Venezuela y tener un país más equitativo, más justo, donde se pueda vivir en democracia y en libertad. Bueno, a continuación nos visita el representante a la legislatura de la Florida, Juan Fernández Barquín. Le pedimos pase adelante. Hola, gracias. Mi nombre es Juan Fernández Barquín, soy representante estatal de la legislatura de la Florida, represento el distrito 119 en West Kendall. Y bueno, yo creo que entre los miembros de la legislatura soy bien único, o sea que mis padres son exiliados cubanos, pero yo también tengo familia venezolana. O sea que en los años 60, mitad de mi familia vino para Miami, la otra mitad fue para Valencia. Y ahora, bueno, mis tíos y mis tías venezolanos están acá en Miami, en el exilio con ustedes. Lamentablemente, al nivel personal, mi familia sí conoce la diáspora y estar exiliado. Y eso es algo que te aseguro que el Partido Republicano que pertenezco siempre vamos a apoyar la comunidad y el pueblo venezolano. Y ustedes claramente saben que no debemos y no podemos negociar con dictadores, especialmente Maduro, especialmente alguien que amenaza el balance de democracia en Latinoamérica. Y necesitamos apoyar la democracia, sí, y apoyar el pueblo. Gracias por esta oportunidad. El señor Padrón tiene mi información y les invito a Tallahassee durante la sesión legislativa para ver cómo funcionamos a nivel estatal. Y ha sido un gusto y gracias por todo. Los apoyamos. Gracias, representante. Sorry. Ok, a continuación, la Asamblea General de Benamérica ha aprobado una proclama que en buena medida resume su línea de acción para el periodo 2022-2023. Vamos a solicitarle a Vladimiro Mujica que por favor dé lectura a la proclama. Gracias, Vladimiro. Gracias a ti. Bueno, nuevamente bienvenidos todos. Voy a pasar
a dar lectura a la proclama de la Asamblea Anual de Benamérica. La proclama se titula Los venezolanos en el exterior alzan su voz. Proclama de Benamérica en su Asamblea Anual de 2022. Benamérica celebra su Asamblea General Anual de 2022, ratificando su posición de contribuir con la creación de espacios para los ya casi 7 millones de venezolanos emigrados, constituyendo uno de los más grandes éxodos de la historia moderna. La situación de destrucción de la nación y el estado de guerra no declarado que el régimen ejerce contra nuestro pueblo exige de la diáspora venezolana asumir un papel determinante en la generación de espacios y acciones concretas que le permitan expresar su propia voz en la tarea de restablecer la libertad y la democracia en Venezuela. Voz propia para la diáspora. Benamérica está comprometida con la voluntad de hacer del exilio un vehículo efectivo, generador de presión internacional e interna sobre el régimen, que se complemente en sinergia con las acciones de los venezolanos en Venezuela. Hasta ahora, parte de la diáspora, especialmente la que ha trabajado más intensamente en el tema de política ciudadana, ha estado voluntariamente influenciada por directrices que emanan de Caracas. Ahora se trata de que hagamos uso de nuestra propia voz, con un propósito común, coordinando esfuerzos entre nosotros y, como mencionamos arriba, con la sinergia necesaria con quienes desde Venezuela luchan por la libertad, la democracia y la reconstrucción del país. Todos ellos como objetivos fundamentales. Asumimos el reto de contribuir a reforzar una poderosa voz plural de la diáspora. Los retos de la diáspora se han hecho mucho más complejos por la falta de unión en el mundo opositor venezolano. Pero no es cualquier unidad a la que aspiramos. Nuestra alianza es con las organizaciones que luchan con todas sus fuerzas para restablecer la Constitución. Ratificamos nuestro compromiso con la causa Venezuela y nuestra voluntad de integrar el movimiento ciudadano del exilio con la dinámica política para derrotar al régimen y producir el cambio, para lograr la restauración de la democracia y la reconstrucción del país, dentro de una unidad programática y acuerdos mínimos sobre el modelo de Estado y sociedad. Sí a la salida democrática, no a la cohabitación con el régimen. Para Benamérica tiene especial importancia el cambio del régimen actual a un gobierno constitucional que garantice de forma estable la democracia y la libertad, como condiciones indispensables para poder lograr una recuperación económica verdadera y una salida a la crisis humanitaria. Ante algunas propuestas de imponer un tipo de esquema a la China, donde se mantiene un control férreo de las libertades políticas de la ciudadanía, al tiempo que se alienta una apertura económica, alertamos que la cohabitación con el régimen se traduce de manera ineludible no solo en enterrar la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país, sino también en impedir el regreso del talento venezolano que ha emigrado y en desalentar las inversiones honestas para el desarrollo económico. Entendemos que la política es un juego complejo, que no existen soluciones mágicas para la resolución del drama venezolano y que es necesario explorar de manera flexible todas las alternativas que nos ofrece la Constitución, incluidas la desobediencia civil y las opciones electorales. No obstante, entender esta realidad no puede llevarnos a apoyar un esquema ingenuo de coexistencia con el régimen, que solamente atiende los temas de una recuperación económica precaria, al tiempo que cede todos los espacios de control de la vida de los venezolanos. La engañosa decisión del régimen y de un núcleo cercano de colaboradores, en términos poco claros, no debe pasar desapercibida. Benamérica y la política en tiempos de guerra. El episodio reciente de la visita de funcionarios del gobierno norteamericano a Venezuela, acompañados de empresarios ligados al negocio petrolero, es importante y significativo para la acción de la diáspora. Evidencia que las decisiones estratégicas de países amigos, como el caso emblemático de los Estados Unidos, en temas que afectan sus intereses nacionales, estos se imponen sobre la decisión de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia.
Esta realidad, que tiene numerosos antecedentes históricos, obliga al exilio a actuar de modo proactivo y creíble para generar presión en los países de acogida y en Venezuela. En este sentido, la alianza y comunidad organizativa y de intereses entre Benamérica y otras organizaciones de la diáspora, cuyo esfuerzo reconocemos y valoramos, nos puede permitir avanzar para disponer de una plataforma tecnológica de consulta a los 7 millones de venezolanos en la diáspora, para ejercitar un músculo de acción y opinión que se entrelace con la acción de los partidos políticos y la sociedad civil en Venezuela. Pretendemos actuar como facilitadores para lograr una coordinación entre las organizaciones y redes participantes en esta alianza. Corresponde a ellas establecer su estrategia y estructura organizativa que contribuyan al logro del objetivo común. La importancia de la política comunicacional y las alianzas estratégicas. Benamérica reconoce que la comunicación tiene un valor fundamental en avanzar estrategias políticas y ciudadanas en los tiempos modernos. Simultáneamente, es necesario consolidar alianzas con otras organizaciones de la diáspora, respetando sus planes de acción, orientados por el propósito común de restablecer la democracia para progresar en la consolidación de un universo integrado que pueda ejercer su voz de manera orgánica y visible. Agradecer es de justicia. Benamérica está llegando a su madurez como organización, son numerosos los logros alcanzados, el más reciente la apertura de nuestra Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana. Hoy, al concluir nuestra Asamblea General, reiteramos nuestro compromiso de seguir avanzando. No podemos dejar de agradecer, al finalizar nuestra Asamblea, el esfuerzo de quienes conforman Benamérica, que desde distintos espacios han hecho de nuestra organización una referencia en la gran diáspora venezolana. Especiales palabras de gratitud a nuestro líder fundador, Luis Corona, quien luego de una extraordinaria y fecunda labor, deja la Junta Directiva de la organización para ocuparse de otros espacios de la misma. En Doral, Florida, a 9 de abril de 2022. Muchas gracias, Vladimiro. Agradecemos por tu extraordinario aporte a Benamérica. A continuación, el TSJ legítimo le entrega reconocimiento al presidente y al vicepresidente de Benamérica y está a cargo de Domingo Salgado. Bienvenido, Domingo. Sí, los presidentes de la Junta anterior. Otorga el reconocimiento al presidente de la Junta anterior, que es Luis Corona, claro. Buenos días, buenas tardes ya. Para el TSJ legítimo, en especial para la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, es un verdadero honor entregar nuestro botón insignia a el señor Luis Corona, así como también al señor Paciano Padrón. En primer lugar, por todo el interés que han mostrado en mantener unidas las instituciones legítimas de Venezuela y sobre todo aquellas instituciones que nos conseguimos en el exilio, como es el caso de la Asamblea Nacional del 2015, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo designado en el 2017 y la presidencia interina de Venezuela. Hemos observado ese gran esfuerzo de estas dos personalidades por mantener unidas las instituciones que de una u otra forma pueden todavía disponer la existencia de instituciones democráticas en el país. Bien agradecidos para nosotros y verdaderamente un orgullo, don Luis y don Paciano, de que puedan llevar en su solapa nuestro botón insigne del Tribunal Supremo de Justicia. Merecido.
Gracias. Ok, a continuación tenemos las palabras del coordinador del Consejo Consultivo de Benamérica, don Luis Corona, quien es presidente emérito y líder fundador de nuestra organización. Bienvenido, Luis. La verdad que tengo un discurso, unos comentarios escritos, pero me siento realmente emocionado por todas las palabras de deferencia que han tenido con mi persona. Lo único que he hecho ha sido cumplir mi deber como venezolano. Buenos días. Feliz de ver tantas caras amigas. Mis primeras palabras son para agradecer al Dios eterno por su infinita misericordia, al iluminarnos en la tesonera labor de cumplir al rescate de nuestro país de las manos criminales que lo pretenden seguir mal conduciendo. Un especial saludo a quienes han aceptado compartir con nosotros las reflexiones de nuestra asamblea anual, a nuestros amigos doctora Vilma Petrach, quien accedió gentilmente a la invitación que le hicimos, al profesor Eduardo Gamarra, quien ha compartido con nosotros otros escenarios, y a Horacio Medina, compañero de tantas luchas. Mi reconocimiento a mi abnegada esposa Daniela y mis hijos aquí presentes por su permanente apoyo y entusiasmo en estas luchas. Mi gratitud a todos los miembros de Benamérica, particularmente a quienes me han acompañado en los órganos directivos durante estos últimos años, ya que sin su aporte nuestra labor hubiese sido imposible. He de destacar las tareas de los equipos sectoriales, piedra angular de nuestra organización durante los 4 últimos años de nuestra gestión. Los integrantes de los equipos sectoriales, coordinados por Gonzalo Aguerrevere y con el acompañamiento de Eduardo Betancourt, Gustavo González, Neuro Villalobos, José Manuel Serna, Walter Márquez, Marisol Angarita, Liliana Ponte, Eda Caputo, Jorge Baral y Edgar Amado, han hecho una labor importante para el desarrollo de nuestra organización, con el aporte de más de 60 profesionales que lo integran, quienes trabajan en políticas públicas que permiten la adopción de programas para la recuperación de nuestro país en un futuro no lejano. No ha sido fácil este último año, todavía sometidos a las secuelas de la pandemia, con situación agravada por una guerra global en pleno desarrollo. A pesar de ello, gracias a las nuevas tecnologías, hemos permanecido activos, luchando contra las adversidades de la diáspora, con la inmensa dificultad de la tarea de una visión clara de los equipos políticos que han pretendido dirigir los pasos del sector democrático en Venezuela. Se inició esta sesión pública de clausura de nuestra asamblea anual con la juramentación de los directivos de Benamérica para el año 2022-2023. Les deseo mucho éxito en sus labores. Aprovechen la experiencia que hemos cosechado durante 8 años de actividades para establecer nuestras líneas estratégicas que permitan cumplir los objetivos que nos hemos establecido desde nuestra fundación. Objetivos que siguen siendo norte, por supuesto, con los ajustes requeridos por las nuevas variables. En esta oportunidad me ha correspondido separarme de la dirección ejecutiva de Benamérica. Creo que esto era necesario para dar paso a nuevas voluntades que estoy seguro lograrán nuestros propósitos. Gracias a mi amigo y hermano Paciano Padrón
por continuar ejerciendo la presidencia. Terrible responsabilidad y grandes sacrificios le llaman a cumplir. Gracias a Vladimiro Mujica por sus aportes a nuestra organización y por asumir ahora la vicepresidencia. Gracias igualmente a Gonzalo Aguerrevere, Guillermo Wolf, Eduardo Betancourt, Nelson Oxford, Marisol Angarita, Neuro Villalobos y Víctor Rafael Martín Florido, quienes estoy seguro llevarán a cabo una eficiente y efectiva gestión en esta nueva, renovada Junta Directiva. Mi gratitud por el honor de invitarme a contribuir en la coordinación del Consejo Consultivo, desde donde trataré de cumplir a cabalidad la tarea con el apoyo de la doctora Beatriz Rangel, quien me ha manifestado su disposición de colaborar en este sentido, igualmente con un grupo de algunas de las personas que nos han dado saludo en el día de hoy a esta asamblea y de un amigo presente que no puedo dejar de nombrar, Adolfo Salgueiro. En el año 2013 tuvimos un sueño, una ilusión, una esperanza que se hizo parcialmente realidad en el 2015, cuando debió ser el inicio de una nueva era. Desafortunadamente no ha sido posible aún lograr la libertad para nuestro pueblo, por causas ya conocidas y que han sido motivo de nuestras deliberaciones y en la Asamblea y han originado la proclama aprobada hoy en nuestra Asamblea General. No obstante, estoy seguro de que con las bendiciones de Dios, nuestro Señor, y con los aportes que realizamos desde el exilio, en colaboración con las fuerzas democráticas del país, lograremos la libertad y la reconstrucción de Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ok, ahora, bueno, invitamos después de esas palabras de Luis, lo que se queda uno recordando tantas cosas, tantos momentos. Invitamos a pasar al estrado a los panelistas del foro de clausura, quienes a partir de sus conocimientos y experiencias van a reflexionar sobre Venezuela y su diáspora. En esta hora en que, con fuerza, el exilio venezolano alza la voz. Bienvenidos. Es un honor invitarles a pasar adelante a nuestros invitados especiales, Horacio Medina, Vilma Petrach y Eduardo Gamarra. Del mismo modo, invitamos a pasar a Paciano Padrón, presidente de la Asamblea y presidente de Benamérica, quien será el moderador del foro. ¿Nos presta ese micrófono? Sí. Permítanos. Bien, gracias mis amigos. Llega quizá la parte, diría, más importante de este evento. Vamos a hablar de Venezuela. Hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela, es nuestra consigna, incluso en la carpeta que tienen ustedes, pues ahí aparece. Hablemos de Venezuela, nuestra consigna. Vamos a hablar hoy de Venezuela y precisamente para hablar de ello, estos tres invitados de lujo que hemos tenido, que hemos traído hoy y que estoy seguro van a ser de inmensa satisfacción para todos nosotros. Horacio, creo que vamos a comenzar con Horacio. Horacio, luego Vilma y luego tú, ¿te parece? Vale, lo podemos hacer así. ¿Qué tal si hablamos 10 minutos cada uno? Escuchamos entonces las preguntas y comentarios que vamos a recibir por escrito. Estamos agradeciendo que repartan, ¿están repartiendo ya? Sí. Están repartiendo papelitos. Entonces, hagan por favor comentarios o preguntas por escrito, ellos las responderán y al final 2 minutos cada uno de ustedes adicionales para, digamos, sacar conclusiones. Bueno, sin más,
Horacio Medina. Hablemos de Venezuela. Ahí puedo usar ese si quieres. Dale al botoncito amarillo. Está prendido. Ya está. Ok, perfecto. Te voy a pedir un minuto antes de que empieces a contar. Vale. Y te voy a pedir después que cuando me queden 2 minutos me avises, porque si no me encadeno. Ok. Bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias. Verdaderamente un privilegio poder estar acá. Aunque ya no estoy formando parte de la directiva, nunca he dejado de formar parte de Benamérica realmente. Yo me separé precisamente porque asumir las responsabilidades que me tocaba asumir en la directiva de PDVSA ad hoc y fiel a mis planteamientos, a mis principios y a mis valores, no me permitía estar en estos 2 lugares al mismo tiempo. Pero sigo siendo de la familia de Benamérica. Segundo, de verdad, muchas caras acá familiares y conocidas. El responsable de que yo esté aquí es Luis Corona, porque desde aquellas reuniones en el año 2013-2014, cuando éramos secretarios ejecutivos de la Mesa de la Unidad, y después de eso hubo una tal distorsión aquí que fue necesario hacer un número importante de asambleas de ciudadanos. Bueno, Luis tomó la idea de formar Benamérica y trató de convencerme infinitamente para que participara allí, hasta que lo logró. Y entonces comencé a participar en Benamérica. Así que él es... No, y de aquí no me salgo. Y él es el responsable. Entonces ahora como coordinador, también saludo a la coordinadora del coordinador, que seguramente tiene mucho que ver con todo ese trabajo que ha hecho Luis. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Realmente yo nunca, ni desde mi época estudiantil, ni de los años de presentador de PDVSA, escribía los discursos. Jamás he hecho eso, pero siempre escribía una ayuda de memoria. Ahora, la ayuda de memoria que escribí se me olvidó. La dejé en mi casa. Ok, y la dejé en mi casa porque recibí una llamada de un embajador con el cual tenía un compromiso que era cierto y que no lo había cumplido. Tuve que cumplirlo y salir en carrera. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que definitivamente esta frase que encabeza la proclama de Benamérica, los venezolanos en el exterior alzan su voz, recoge un poco lo que creo que deberíamos estar comprometidos en hacer. Ahora, creo que detrás de la voz hay que también proponerse la acción. No solamente se trata de alzar la voz, creo yo, sino de programar, de planificar y de ejecutar acciones concretas que vayan en esa dirección. Yo creo que tiene que haber una propuesta que vaya mucho más allá de la organización de la diáspora, del exilio, de los, como queramos calificarlo. Yo creo que desplazados hay muchos también, o vemos muchos. Yo tengo 16 años acá, Vilma, ¿verdad? Más o menos. Sí. Digo a Vilma porque conozco a Vilma de mucho tiempo, pero llegamos más o menos iguales aquí. Y entonces, bueno, hay muchas historias que contar y muchas experiencias que poner al servicio de esta red global. Yo creo que hablando de red es demasiado importante que pensemos en la integración regional. Hay una cosa que siempre me ha preocupado y es que todo el mundo señala políticamente la interacción cercana que existe entre Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, y yo veo que aquí nosotros no nos interactuamos con cubanos, nicaragüenses, colombianos, ni venezolanos, nada, solamente nosotros. Pero con bolivianos. Y en dispersión. Bueno, digo, pero como acción integrada, doctor Gamarra. Digo, porque eso es muy importante. O sea, esta red, por supuesto, debe pensar en los venezolanos, debe pensar en el exilio venezolano, pero debe pensar cómo el exilio venezolano se tiene que vincular con estas diferentes nacionalidades que en definitiva en el otro lado están perfectamente unidas en red de redes que donde se incluye crimen organizado, narcotráfico, ideología sin sustento, que antes era la ideología comunista o como queramos decirlo, pero que ahora solamente está integrada hacia el totalitarismo, el autoritarismo y mantenerse en el poder. Y además tengamos en cuenta algo que va mucho más allá de eso. En este momento tenemos un problema serio de una amenaza a Occidente, y Occidente no es solamente los Estados Unidos, Occidente somos nosotros también. Entonces, esto no es algo de pensar que tenemos una lucha contra el régimen de Maduro o el régimen de Chávez, va mucho más allá que eso. Si fuese solamente el régimen de Chávez y Maduro, tengan la plena seguridad que ya no estarían en el poder. Esto va mucho más allá.
Y entonces allí hay que empezar a entrelazar varias cosas. Yo creo y había pensado dirigirme un poco a lo que, gracias, lo voy a necesitar, a lo que había hablado y comentó en su lectura Vladimiro, y comentó un poco Paciano ahora de hablar de Venezuela. Efectivamente, yo creo que es así. Hace unos 10 días atrás tuve oportunidad de escribir un artículo junto con Vladimiro, que nosotros le pusimos en el título «Simpatía por el diablo o los riesgos de la cohabitación». ¿Cierto, Mujica? Ok. En ese artículo nosotros hicimos un primer esbozo de lo que nosotros consideramos que esto puede significar. De hecho, hay una cita allí del barquero de la obra de Dante, Caronte, que es el que lleva las almas al infierno, y donde les hacía señalar que en la entrada de ese infierno hay algo que dice: ustedes que entran aquí, dejad su esperanza para siempre. Y eso es uno de los grandes riesgos de la cohabitación, que hasta ahora hay algunos que no han medido. Permitirse cohabitar con un régimen como Maduro, que tiene atrás red de redes con otros intereses a nivel mundial, significa ni más ni menos que hipotecar para siempre la libertad y la democracia en Venezuela. Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que comprender. Esto va mucho más allá de lo que nos estamos planteando y nosotros tenemos un rol protagónico que jugar de cara al futuro. Creo que además de eso, hay algo que también dice en la proclama, que es la visita de los Estados Unidos a una reunión con Maduro. Sobre eso se ha hablado muchísimo. Yo le voy a decir solamente mi opinión. Eso no fue una visita para buscar petróleo. Eso es subestimar el conocimiento de los Estados Unidos. Olvídense de esa película, que esa no existe. Eso no fue una visita para ir a liberar a 2 presos políticos norteamericanos. Bien bueno que los liberaron. Tampoco eso. Eso va mucho más allá. Y los Estados Unidos, creo yo, podrían estar intentando intermediar a través de Venezuela con Rusia y poder de alguna manera hacerse presente en todo lo que es una confabulación contra Occidente. Yo no estoy aquí hablando de teorías de la... ¿Cómo se llaman las teorías que siempre dicen? De la conspiración, no. Yo estoy hablando de hechos reales. Olvídense de que eso no fue por el petróleo. Olvídense de esa película, que esa no existe. Los gringos saben perfectamente bien cuáles son las dimensiones de la crisis que vive en Venezuela. Sí creo que es importante que nosotros desde aquí, a través de esa red global, que podríamos llamar una red de redes del exilio venezolano, en conjunción, repito, con un movimiento regional. En eso, Luis, recuérdame, pero había una plataforma, ¿verdad? Una iniciativa de una plataforma regional. Yo creo que eso hay que ponerlo en el tapete. Es vital que nosotros entendamos que solos no podemos, porque no estamos luchando solo contra Maduro. Es mucho más que eso. Yo repito, porque creo que muchas veces lo subestimamos. No, esos tipos son brutos. Esos son unos mediocres, corruptos. Está bien, eso es una política deliberada. Si ustedes habrán visto al Coqui. El Coqui, que lo mataron recientemente, era un ídolo, era extraordinario. Siempre y cuando se tenía que circunscribir a su acción en la cota 905, y cuando quiso expandirse a La Vega se lo rasparon. ¿Por qué? Porque estaba ya fuera de lo que la red le ha dicho que tiene que hacer. Y son utilizados y utilizables, y así es el ELN y la FARC y todo lo que pasa. Todos tienen un papel que jugar. Nosotros tenemos que jugar el nuestro. Y el nuestro tiene que ser mucho, mucho más activo. Yo creo que en esa red de redes y red global podríamos pensar en torno a los venezolanos. Yo tuve una experiencia interesante con la consulta popular en el año 2020. Puede ser que la consulta popular no le haya gustado a muchos, puede ser que la consulta popular no tuvo trascendencia, puede ser que no tuvo el apoyo de los partidos políticos que han debido apoyarla y no lo apoyaron, pero la consulta popular, en lo personal, me enseñó que es posible llegar a un número pero incalculable de venezolanos en el mundo. Y digo en el mundo porque así fue. Nosotros tuvimos contacto con más de 67 países donde habían venezolanos que logramos identificar. Esa data está allí. Esa posibilidad de hacer algo similar está allí. Eso no es un cuento, hay que aprovechar ese tipo de cosas y yo creo que es importante pensarlo. Nosotros tenemos, creo yo, una Venezuela en disolución y esa es una forma de definirlo también. Creo que en algún momento el propio Diego Arria lo definió de esa manera. Y es así, yo también lo creo, porque no es
los límites de este régimen no están circunscritos al régimen, a los límites geográficos del país, va muchísimo más allá. Y Venezuela es un país en disolución y la FARC, la Marquetalia de la FARC, ha definido su espectro, el otro define el suyo, aquí influyo yo, y así estamos. Venezuela es un país en disolución. Hay exiliados y hay insiliados, si vale la palabra, porque en Venezuela el 80% de la población vive en un exilio que no disfruta de lo que disfruta el 5 y el 10% y lo que percola para el otro 10%. Entonces, yo creo que es importante ver las realidades, hacer un análisis en profundidad y plantearse lo que hay que trabajar. Y ya para redondear la idea, porque ya había a Paciano por aquí, yo creo que es vital que nosotros comencemos por organizarnos nosotros como exilio, como diáspora, como desplazados, pónganle el nombre, you name it, pongan el nombre que ustedes quieran, que nosotros nos organicemos y que después vayamos por los partidos políticos. Yo creo que la situación de los partidos políticos en Venezuela es, en este momento, por decirlo más condescendiente, lamentable, triste, precaria. Y eso es verdad, no lo podemos ocultar. Nosotros tenemos un gobierno interino, dicho sea de paso, con el cual colaboro y pertenezco, que realmente se ha caracterizado en los últimos meses por una inacción absoluta y total, por una suerte de autismo interino absoluto, una anomia total. Pero los demás partidos políticos andan en otras ondas y nadie sabe en qué andan y nunca hay una respuesta sobre el país. Entonces, yo no digo que no hay forma de ir adelante sin los partidos políticos, pero en este no es el momento de los partidos políticos, es el momento de nosotros, de organizarnos, de consolidarnos, de tener una propuesta y una orientación clara para poder ir después sobre los partidos políticos y poder construir lo que es imprescindible, la unidad en torno a la problemática que estamos viviendo. Ya, porque si no, María Paciano. ¡Ah! Gracias. Profundamente agradecido. Qué buena tu reflexión. Y además puntualísimo. Puntualísimo. 10 minutos. Vilma, no sabes cuántas ganas tenemos de escucharte. Bueno. Vamos a ver. Es decir, cuando te llevas 8 minutos de aviso, ¿te parece? Sí, por favor. Okay. Bueno, no porque me vaya a encadenar como Horacio, pero maybe. I don't know. Maybe. Ok. Primero yo quería dar las gracias a los organizadores de Benamérica por invitarme, a mi amigo Vladimiro, que fue el de la idea de tenerme acá. Y como yo le expliqué a él mi inquietud, y yo creo que va muy relacionada con la inquietud que expresó Horacio, con respecto a este tema, no es solamente con Venezuela. Yo creo que Venezuela ha sido nuestro dolor, nuestro drama, nuestra pérdida, pero el tema de la lucha contra el autoritarismo es una lucha global. Es una lucha, en este momento yo creo que la gran lucha es geopolítica, y en este sentido coincido con mis compañeros de panel, a quienes además aprecio y admiro muchísimo, como por ejemplo Eduardo y Horacio. Es una lucha es una lucha global entre democracia y autoritarismo lo que estamos librando en este momento. Probablemente nos suena familiar todo este concepto porque nosotros lo empezamos a vivir en Venezuela y empezamos a advertir en muchos momentos a la comunidad internacional de lo que estaba ocurriendo, pero no fuimos escuchados. Incluso recuerdo que la Academia Norteamericana, en su momento antes de que Chávez ganara, yo estuve en un foro invitado por Focal y estuvo el Diálogo Interamericano presente y Michael Shifter se rió cuando yo dije que Chávez iba a ganar, por ejemplo. Y me pasó también, más recientemente yo simplemente cualquier observador más o menos acucioso de las realidades políticas polarizadas que están viviendo las democracias. Yo también dije en marzo del 2016 que el señor Trump iba a ganar las elecciones y también mucha gente dijo, no, eso no puede ser. Lo que quiero decir es que estamos viviendo un momento geopolítico donde hay un desafío. Yo creo que inclusive me conecto con varios autores que han venido trabajando sobre el tema, Anne Applebaum, Moisés Naim recientemente en su libro La venganza de los poderosos, y más recientemente un colega nuestro de la Universidad de Pittsburgh, Julio Carrión, que en un libro sobre la dinámica política del populismo, hace una teoría dinámica del populismo y de hecho entiende este momento populista que estamos viviendo, que es probablemente el momento. Nosotros normalmente interpretamos al populismo tal vez desde un prisma ideológico, y lo cierto es que el populismo puede ser de derecha o de izquierda. Al final es una técnica de movilización política donde básicamente normalmente un actor con actores políticos
muchas veces inescrupulosos, que realmente no tienes principios ideológicos que realmente lo sustenten, sino con una vocación extrema de poder, se apoderan, digamos, del discurso político, aprovechan también un momento en que las masas están agotadas, están con una profunda ansiedad, frustradas, incluso con lo que ha sido el proceso político de sus países, y terminan capturando ese momento para llegar por la vía de las elecciones democráticas al poder. Eso es efectivamente lo que ha venido pasando, y lo podemos ver no solamente en el caso venezolano, que fue probablemente el estudio de caso más claro de cómo se hizo ese proceso, sino también en democracias mucho más consolidadas ha venido pasando el mismo proceso. ¿Cuáles son entonces las características de este proceso? Primero, cuando estos líderes llegan, ya la clase política, podemos decir, las élites políticas están profundamente divididas, están profundamente desgastadas, profundamente desorganizadas inclusive, de manera que ya se produjo un agotamiento, si se quiere, del sistema político democrático en algunos aspectos importantes. Ya no son capaces de satisfacer las demandas de una población crecientemente insatisfecha. Y llega el líder populista que a su vez es salvador y vengador, porque empieza a capturar esa pasión de la masa para castigar al establishment, a la clase política, y captura todo ese sentimiento. Una vez que llegan al poder, estos individuos evidentemente llegan empiezan a desmantelar progresivamente los frenos y contrapesos democráticos, progresivamente, hasta que se produce, y son varios momentos, yo no diría que es un solo momento, ahí tendría que hablar con Julio y preguntarle, nuestro amigo Julio Carrión, él es profesor asociado de la Universidad de Delaware y chair del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero él habla de un momento jovesiano, de enfrentamiento, donde ya se acude donde evidentemente los actores políticos que quieren frenar, a través de las instituciones y obviamente actores políticos concretos enfrentando la amenaza autoritaria, pues se enfrentan abiertamente, inclusive se produce el uso de la fuerza y la represión, ese es un elemento propiciante, junto con un líder que además es muy popular, porque tiene un apoyo profundo de las masas, llegan realmente a capitalizar ese sentimiento, y se puede producir entonces el quiebre, si se quiere, del proceso democrático con el triunfo. Lo que pretende el líder político en ese momento, digamos el líder autoritario, es capturar básicamente de manera profunda el poder político, desintegrando, si se quiere, los frenos y contrapesos democráticos, y si logra en ese enfrentamiento ese proceso, pues ese modelo democrático prácticamente queda erosionado, bastante disminuido, se crea una suerte de modelo híbrido, o si no, se va abiertamente a la opción autoritaria. Eso nos pasó en Venezuela, pero también, señores, lo estamos viendo en democracias que hemos considerado tradicionalmente más consolidadas. Una de las cosas que puede pasar es que no triunfe el líder populista, en el sentido que la sociedad logre resistir. Sin embargo, la sociedad puede quedar profundamente dividida, profundamente marcada, las instituciones quedan debilitadas, de manera que puede volver un enfrentamiento nuevamente, y estas democracias quedan sumamente debilitadas desde adentro, porque en realidad yo sí estoy de acuerdo, y esa es la tesis de Carrión, la tesis de Moisés Naim, que habla de las 3 P's, populismo radical, polarización y posverdad. El populismo en sí mismo, aunque es una herramienta de movilización, es un gran enemigo de la democracia, porque primero es antipluralista y evidentemente es confrontacionista, y se aprovecha de una visión de democracia que, bueno, hay una parte de la democracia que es la parte, digamos, de movilización de las masas, de aspiracional de la democracia, pero también hay una parte práctica de resolución de conflictos. En realidad ellos capturan una parte de la democracia y vacían a la democracia de significado en la práctica, se apropian del discurso democrático vaciándolo en la práctica. Y yo quiero decir eso con mucha, digamos, responsabilidad, porque yo sí estoy de acuerdo con que no solamente estos elementos existen, sino que además, cuando ellos llegan al poder, evidentemente hay un proceso ya existente de debilitamiento de los frenos y contrapesos democráticos, y lo que ellos hacen es empujar para que ese proceso se termine digamos, de consolidar como proceso destructivo, y es lo que yo en su momento, quiero que sepan, yo acabo de terminar un doctorado precisamente en el tema del liderazgo, que creo que es una de las grandes crisis de este momento, he llamado el triángulo tóxico del liderazgo, no es una idea mía,
el doctor Art Padilla, que por cierto trabajó en la universidad donde trabajó nuestro amigo Vladimiro, habla del líder tóxico, los seguidores que por distintas razones se pliegan al líder tóxico por esas necesidades, esa frustración o por razones oportunistas, y unas instituciones y frenos y contrapesos que dejan de cumplir su papel precisamente de frenar y contrapesar al líder tóxico, en este caso al líder populista radical. Yo sí creo que además, si a eso le agregamos las 3 P's de las que habla Moisés Naín, que por cierto deben comprarse ese libro extraordinario, él habla del populismo radical o el populismo, digamos, en una suerte de populismo nacionalista, la polarización, que es un elemento fundamental porque evidentemente se destruye la capacidad de construir consensos, que es fundamental, es identitaria al concepto mismo de democracia y el concepto de la posverdad. ¿Qué pasa cuando nosotros la posibilidad de una interpretación común y de una... me acabo de pasar, y la posibilidad de una... perdón, estoy bien, gracias. La posibilidad de una interpretación común y la posibilidad de una verdad verificable, que se pueda verificar esa verdad construida a través del consenso, desaparece bajo el peso de hechos alternativos, de realidades alternativas, y termina la sociedad polarizada porque hay un grupo que se considera depositario de la idea de nación y el otro es excluido y se convierte en el enemigo. Esos individuos se convierten en una suerte de hinchas. Ustedes saben lo que es el fanático como que sigue a su partido y que no solamente se jacta, ganó mi partido, sino también goza de ver derrotado al partido contrario. Imagínense eso en el escenario político. Imagínense eso en el escenario político, de la política además convertida en espectáculo a través de la destrucción del consenso, de la construcción del consenso y por supuesto de la construcción de una verdad compartida. Yo creo que estamos en consecuencia en una situación en la que, si entendemos este proceso de una manera más amplia, estamos entendiendo entonces lo que está pasando a escala global en este momento, donde lo que está en riesgo literalmente es el destino de la democracia. Estamos en una crisis global profunda del paradigma democrático y un desafío a ese orden liberal internacional, en manos, por cierto, de una potencia autoritaria extrema, del Estado populismo, del Estado populista mafioso por excelencia, que es el Estado de Putin, arrasando, si se quiere, con una nación democrática para literalmente borrarla del mapa y revisar las líneas estratégicas del orden liberal internacional. Bueno, dejo hasta aquí mi discurso. Gracias, Vilma, profundamente agradecido. Ok, sí prendió ya. Estupendo. Gracias. Amarra, profesor Amarra, mi querido Eduardo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero, soy creo el único no venezolano en esta sala, pero sí quiero simplemente darle un agradecimiento especial a Luis Corona por siempre invitarme. Y, a pesar de que siempre llego tarde, aunque hoy llegué temprano, pero no, sí, pero por eso justamente iba a decir, porque tengo una conexión venezolana que ahora sí me tiene directa, exacto, ¿no? Soy hincha de Vilma, conozco a Vilma hace 30 años en ese concepto de hincha que tú acabas de manifestar y ojalá hayan grabado esa presentación porque creo que has dicho cosas importantes. Gracias. Y por supuesto también soy hincha tuyo, te veo siempre en Oscaraza y lo que dijiste hoy me pareció extraordinariamente importante. Como reflexión de lo que ustedes han vivido en Venezuela, de lo que yo viví, en Bolivia y continuamos viviendo, pero también, como dijo Vilma, de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y lamentablemente creo que también lo estamos viviendo acá en nuestro estado. Pero no voy a entrar en controversias, sino simplemente, bueno, quizás ¿no? Al principio, cuando llegué, ustedes debatían el uso del concepto de la diáspora. Yo sí creo que es una diáspora precisamente en el sentido judío, o sea, una nación que salió obligada de su lugar de origen, ¿no? Y que mantiene precisamente esa nacionalidad, como usted mismo lo mencionó. Pero en ese sentido creo que las reflexiones que voy a hacer ahora son sobre los venezolanos que están fuera del país, pero particularmente en Estados Unidos.
Y creo que es importante tocar algunas cifras para poner esto en contexto. En primer lugar, creo que lo importante es saber que hoy somos algo más de 62 millones de hispanos en los Estados Unidos. O sea, hemos llegado somos hoy, si fuésemos un país independiente, seríamos el segundo país de habla hispana más grande del mundo, ¿no? Eso es importante situarlo. Los estados donde se ha dado este crecimiento, pues obviamente Texas, California y la Florida. Y esto entrando al tema venezolano. ¿Dónde se está dando este crecimiento? Sobre todo en algunos condados. Hay como 10 condados en los Estados Unidos donde el crecimiento ha sido extraordinario y obviamente uno de ellos es precisamente donde estamos situados. El segundo en crecimiento, Miami-Dade County, que ha tenido un crecimiento de 233,000 habitantes hispanos, ¿no? en la última década, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy hemos llegado a tener casi cerca de 2 millones de hispanos que residen en este condado. Ahora bien, ¿qué significa esto en el contexto venezolano? Cuando uno ve el crecimiento de los hispanos en Estados Unidos, obviamente los mexicanos son la mayoría, son 37 y fracción de millones de mexicanos en el país. En la Florida es el tercer grupo más grande. Pero los venezolanos en poco tiempo han llegado, el año 2019, que es la data más reciente, a 540,000 venezolanos en Estados Unidos. Si consideramos esa cifra, ¿no? Y la tasa de crecimiento de más del 120%, quiere decir que hoy hay más de 600,000 venezolanos en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en términos diaspóricos, digamos, ¿no? Si uno considera las 10 crisis de refugiados más grandes en los últimos años, obviamente está la guerra civil en Siria, que tiene más o menos, a su pico llegó a 6,878,000 refugiados, que es el 35% de esa población. Podemos hablar de la guerra civil afgana, de la guerra soviética afgana, y posteriormente se sitúa la crisis económica, política, esta situación tan triste que viven ustedes en Venezuela, pero del 2014 hacia acá, ¿no? Más del 15% de la población de Venezuela ha dejado el país. O sea, esta medición es del 2014 en adelante, ¿no? No estamos contando aquellos que llegaron antes como ustedes. De manera que es una cifra extraordinariamente importante. Y si situamos esto desde el año 60, ¿no? También Venezuela se sitúa entre los 10 conflictos diaspóricos más grandes, o sea, desde el año 60. Por eso creo que es importante situar dónde están ustedes hoy. Si vemos esto en términos ya más demográficos y característicos de lo que son ustedes como diáspora, y esto creo que es algo que debe enorgullecerlos. Miren, ustedes hoy, los venezolanos, son los inmigrantes con mayor tasa educativa de todos los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos. Y tienen una tasa educativa superior a los que vivimos acá, a los ciudadanos norteamericanos. La tasa promedio de educación universitaria en Estados Unidos, Vilma y yo que somos profesores universitarios, es de solo el 32%, ¿no? Y eso hace que los venezolanos tengan una tasa altísima de educación, esta diáspora a la que me refiero, y por lo tanto, creo que ustedes en algún momento, yo tengo muchísimos alumnos venezolanos, ¿no? Y creo que ahí esto a veces genera controversia porque uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a cerrar la maleta? ¿No? Todos ustedes siguen pensando en que van a retornar a una democracia, a un país que dejaron. Pero lamentablemente la historia nos dice que, particularmente cuando hay diásporas tan grandes, que probablemente la mayoría no va a retornar a su país de origen. La mayoría se va a quedar acá
y tiene que pensar en el futuro y hacia dónde van a ir como residentes permanentes o ciudadanos de este país, ¿no? Y en ese sentido, tener un alto grado educativo les favorece. Ahora bien, entonces, teniendo esta tasa tan alta de venezolanos acá, yo hice una encuesta hace poco que Alejandro ya la vio y quería hacer simplemente en 2 o 3 minutos, pensando un poco en qué es lo que motiva, y creo que para ustedes, Luis, es particularmente importante, porque nosotros preguntamos cuán importante es la política exterior de los Estados Unidos en la decisión que tienen los venezolanos a la hora de votar. Y resulta que entre los venezolanos es extraordinariamente importante. Casi el 60% de los venezolanos que votan dicen que la política exterior de Estados Unidos es importante. Ahora, cuando se les hace la pregunta, ¿cuán importante es la situación en Venezuela a la hora de votar?, ¿no? Entonces, también el 60% de los venezolanos dicen que es extraordinariamente importante. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque eso hace que tantos políticos vengan acá, ¿no?, a tratar de lograr el voto de ustedes, ¿no? Y ahí está pues la decisión de cuántos de ustedes van a votar. Ustedes ahora tienen una muy baja tasa de nacionalización. O sea, la mayoría de ustedes, como hice yo esperé 20 años para convertirme en ciudadano norteamericano, ¿no? Y yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que es un error muy grande. No, al convertirse en ciudadanos de este país no van a dejar de ser venezolanos. Y si quieren verdaderamente tener este impacto al que me refiero, ¿no?, entonces tienen que nacionalizarse, tienen que inscribirse. Sí me importa en qué partido se inscriban, pero inscríbanse. No, verdaderamente es importante que... Exacto. Pero sí es importante que tengan esa participación política, ¿no? Ahora, ustedes tienen algo que me ha parecido muy interesante también en los resultados, que no son tan críticos, ya voy a terminar enseguida, no son tan críticos de Biden como se supone, ¿no? Como se supone. Los más críticos del presidente Biden en realidad hoy son los colombianos, y yo vengo diciendo que los colombianos se han convertido en los nuevos cubanos, no los venezolanos. Y estoy viendo precisamente lo que decía Vilma, hay un poquito más de pluralismo político entre la diáspora venezolana que hoy entre la diáspora colombiana. Y en ese sentido, entonces, pensando un poco en lo que decías tú respecto a política hacia Venezuela, ¿no?, también me llamó muchísimo la atención que entre esta muestra que nosotros sacamos, y Alejandro, acuérdate, no hay tanto entusiasmo por las sanciones duras contra Venezuela. Y esto es una conclusión que creo que debe llevar a una reflexión importante en el contexto precisamente de lo que manifestaba respecto a la visita. Bueno, no tengo más tiempo, pero sí me interesa, les voy a dejar esto para que lo puedan tener, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias. Wow, bueno, ya ven, 3 tremendas intervenciones. Y sumadas constituyen una riqueza inmensa, ¿no? Que te agradecemos, Eduardo, que haya sumado a la de Vilma y a la de Horacio, que constituyen ciertamente algo bien interesante. Mientras terminan de llegar las preguntas, por ahí está Héctor Riqueses. ¿Está por ahí, Héctor? Héctor, tú querías hacer entrega de algo a Horacio. Véngase por acá. Aquí, ¿no? El doctor Héctor Riqueses. Voy a ser muy breve, pero sí quería aprovechar la oportunidad de la Asamblea para mencionarles que en muchos de los webinars, de los 100 webinars que Benamérica, en alianza con VAPA, ha realizado durante los últimos meses, o los últimos ya 2 años o tanto, se ha mencionado la parte, por supuesto, de energía y petróleo. O sea, ese es un tema casi constante. El año pasado se pidió, en el seno de esas webinars,
de que verdaderamente se concretaran un poco más los aportes que habían con respecto a la industria petrolera venezolana en la industria de la energía. Y efectivamente de ese seno surgió la idea de que se constituyera un grupo de trabajo para precisar un poco un mapa de ruta de la transición de la parte energética. En aquella oportunidad presidía el Comité de Energía y Petróleo Horacio Medina, y posteriormente pues, le delegó en Betancur esa responsabilidad. Ese Comité de Energía conformó un equipo de 35 expertos con más de 30 años de experiencia para realizar ese trabajo. Esos son personas que han trabajado en la industria petrolera por muchos años y vienen precisamente representando a VAPA, que es una entidad también que lucha por la vuelta de la democracia en Venezuela y que tiene su sede en Houston, y gente de VAPA y gente de Benamérica, 35 mencionadas. Esos 35 han venido trabajando muy duramente en los últimos meses y han terminado un trabajo concreto, una hoja de ruta para la transición que implica el corto plazo, mediano y largo plazo, en forma bastante precisa, bien documentada, bien completa. El estudio queremos entregarlo hoy en nombre de Benamérica y de VAPA, entregárselo a Horacio Medina como presidente de PDB ad hoc, porque sentimos pues que ese sería el cliente inmediato que podríamos tener para que se ponga en práctica la hoja de ruta. Creo que no se me queda nada en el tintero. Así mencionar nada más que eso es un trabajo en vista del dinamismo que hay alrededor de ese tema de petróleo y energía. Es un trabajo que tiene que estar mantenido diariamente prácticamente. O sea, la idea es mantener ese trabajo y en eso se compromete VAPA y Benamérica, de mantener actualizado ese trabajo que hoy entregamos y que sería para establecer pues una hoja de ruta en la industria petrolera venezolana. Horacio, la verdad es que es un placer. Yo sé que tú fuiste uno de los que inició esta iniciativa y ahora viene en forma concreta y que si quisiéramos pues entregártelo ya en una forma definitiva y oficial en nombre de las dos organizaciones de VAPA y de Benamérica, para que tú pues lo tengas en consideración. Este trabajo recoge una gran bibliografía, sobre todo de todos los trabajos que se han hecho sobre el tema por muchos grupos de venezolanos muy competentes en Venezuela y en el exterior. Se revisaron todos esos trabajos y lo que tratamos de aquí es de unificar ese esfuerzo para proveer a Venezuela pues de una hoja de ruta. Permíteme un momentito. El trabajo establece una estrategia, establece los recursos de dónde vendrían, concretamente el personal dispuesto a hacer eso con nombre y apellido de una base de datos que tenemos y que nos han manifestado deseos, no de mudarse a Venezuela, pero sí de trabajar en la ejecución de ese plan. Así que esperamos pues que hemos cumplido aquello que fue iniciado. Esto no vale, ¿no? En el tiempo. No, bueno, por supuesto, creo que es imprescindible que diga algo al respecto. Primero que nada, muchísimas gracias a Eduardo Betancur, Carlos Sánchez, que es el hombre de VAPA, digamos, visible. Eduardo asumió con una gran responsabilidad, como yo estaba seguro que iba a hacer, esta coordinación y apoyo de personas como Héctor, que siempre ha estado disponible y eficiente en lo que le hemos pedido. Así que Héctor es uno de los puntales de todo esto. Obviamente este es un gran trabajo y creo que nos va a ser de muchísima utilidad. Yo debo decirles que en semanas recientes, en una de las pocas oportunidades, pero oportunidades al fin que he tenido de hablar con el presidente, yo le dije que a mi modo de ver las cosas hay una falla, hay muchas, pero una, en la narrativa del gobierno interino, y es la falta de ofertas concretas sobre esto. Yo no creo que a la población venezolana le llega hoy al alma decirle que vamos a luchar por la libertad y la democracia. Nosotros lo sabemos
muchos lo sabemos, pero a la gente no le llega, a la gente le llega soluciones, propuestas de soluciones creíbles y ciertas, y aquí hay una propuesta de solución. Sin duda alguna, los hidrocarburos representan para Venezuela la palanca original de afincar una posible reconstrucción de un país en disolución. Y allí está el secreto y la fuente para resolver problemas ingentes. Recursos para la problemática social y recursos además para la problemática energética del país, incluyendo la electricidad. Así que yo creo que eso es un contenido que no está y que ayudaría muchísimo a decir en un cambio en el modelo político de conducción del país. Y ojo que yo digo modelo político, yo no digo cambio de gobierno, modelo político. No podemos regresar a lo que teníamos, un modelo absolutamente rentista, populista en su esencia, y que tenemos que pensar en otra forma. Y yo creo que aquí hay una propuesta, digo, no la he visto en detalle, pero he seguido todos los webinars y sé de esto. Y lo otro que quería decirle a Eduardo, porque él cree que ya se le acabó el trabajo, no. Estamos haciendo una propuesta que va mucho más allá en el mediano y el largo plazo, y es algo que habíamos conversado años atrás, que no necesitamos un país de hidrocarburos, necesitamos un país de energía. Y hay una propuesta de energía. Hay mucha gente que cree, muchos colegas inclusive, que dicen que, bueno, esto es el fin del mundo para Venezuela, la transición, y entonces nos vamos a comer los hidrocarburos. Bueno, sí, a lo mejor nos los vamos a comer, pero vas a ver muy bien, porque hay alternativas. Venezuela es, por mucho, el país más importante desde el punto de vista energético para las nuevas alternativas regionales que hay en todo este hemisferio, en muchas otras partes. Es inconmensurable la cantidad de recursos que tenemos por desarrollar, y yo creo, además, que es una bendición que ocurra la transición y lo antes posible, porque eso le va a dar una verdadera potenciación a Venezuela. Así que este será el trabajo que usaremos como base para el corto plazo, para la emergencia, y sobre esta base vamos a construir una propuesta de una Venezuela energética para el futuro. Gracias, Héctor, gracias, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias, Héctor. Bien, vamos entonces a las preguntas. Vilma, el profesor Armando Aspuria desea saber qué podemos hacer para lograr que la diáspora tenga una narrativa común y realista para ser más efectiva como influencer. Bueno, yo creo que el profesor Gamarra, mi colega y amigo, lo dijo muy claramente. Yo pienso que lo primero, por ejemplo, le preguntaba a un amigo cercano, y no voy a decir quién es, si era ciudadano. Yo creo que lo primero es buscar hacernos ciudadanos los que tenemos la oportunidad y los que podemos pasar a una forma de legalidad, residencia permanente, estar apostando a la posibilidad también de participar, de ir participando en grupos políticos para poder empezar a utilizar esa influencia numérica que decía el profesor Gamarra, y le voy a pasar a él el micrófono porque él tiene mucho que decir al respecto, que podemos capitalizar, porque no es un accidente, como dijo el profesor Gamarra, que nosotros estemos siendo, haya un coqueteo, una manera, una búsqueda de nuestra participación, de nuestro voto, pero si nosotros primero no votamos porque no somos ciudadanos, y segundo, hay que registrarse, hay que inscribirse, mejor dicho, para votar, y hay que participar activamente. Eso es lo que va a hacer, yo diría que va a crear la masa crítica de influencia política que necesitamos los venezolanos para poder, y en el entendido, porque yo quiero que sepan que a mí me pasó esa crisis de identidad que pasa cuando uno decide nacionalizarse. Pero cuando yo decidí nacionalizarme, que fue en el 2016, precisamente en un momento crítico para esta democracia, yo también lo hice porque mis hijos necesitan una nación en la cual ellos crecer, desarrollarse y ser ciudadanos. Y si no tengo opción de volver, yo soy de las que no tengo opción de volver, Paciano. Yo soy una persona imputada como rebelde civil, y como mi amigo Horacio, si nosotros llegamos, estamos en la lista de los que vamos a la cárcel de 12 a 24 años. De manera que hay unos de nosotros que sí somos exiliados, que no podemos regresar. Entonces es lógico, y yo pienso un poco más allá, con el concepto de diáspora, que yo sí estoy de acuerdo con ese concepto, lo hablaba muchísimo con Tomás Páez, yo sí creo que hay una fuerza capaz de constituirse y de tener una influencia aquí políticamente, yo diría que en todos los países donde los venezolanos además somos masa crítica. Yo les quiero, por ejemplo, contar en el programa de doctorado que yo recién concluí,
Hay varias personas venezolanas que nos graduamos de doctores. Señores, ¿cuánta gente venezolana tiene, además con la intención de seguir educándose para ser políticamente activos y ciudadanos con información y capacidad de influencia? Nosotros somos un capital humano formado, incorporable, perfectamente a cualquier sociedad en la cual nosotros estemos en este momento en situación de emigración, por razones obvias que se nos desintegró la nación. Pero por eso mismo yo creo que además hay que buscar las vías de legalización necesarias para luego participar políticamente de manera activa, de manera de nosotros lograr ya como diáspora organizada, que además participa políticamente, influenciar las políticas de este país en el que estemos viviendo, ya sea en este caso nuestro país, yo soy ciudadana americana venezolana, en Estados Unidos o en cualquier otra latitud donde nosotros podamos influir políticamente, precisamente porque somos ciudadanos que estamos inscritos para votar y participamos activamente en política. No, yo creo que lo has dicho todo. Sí. Mucho, después, mucho. no, mucho. Pues sí vas a hablar de todos modos, Eduardo. Aquí te preguntan cómo podemos hacer para que un político de vocación no dependa de su ingreso de un cargo público, para que puedan ser éticos en sus decisiones sin estar dependiendo de quien los financia o apadrina. Esa es una pregunta para mí. Sí. Sí, pues mira, yo creo que esa es quizás la pregunta más difícil de responder porque en gran medida hay pocos países que lo han logrado, ¿no? Y lo han logrado de una manera... mira, en Estados Unidos, por ejemplo, en 1880... un presidente, justo antes, cuando se estaba juramentando, el presidente Garfield, vino un seguidor y le plantó un tiro y lo asesinó. Y lo asesinó porque el presidente Garfield no había cumplido con una promesa electoral de darle un cargo político. Eso llevó a la creación de lo que se denomina the U.S. Civil Service Commission, que estableció más o menos la necesidad de tener una burocracia profesional y permanente, que no rote de acuerdo a los vaivenes de la política. Entonces, ese fue un logro enorme en este país, pero en este país también tenemos una franja política. Todo presidente lleva a sus seguidores. Llegó Jimmy Carter y metió a mitad de Georgia. Llegó Bill Clinton, metió a mitad de Arkansas. Llegó George Bush y metió a Texas. Y llegó Trump y metió a todos sus amigos de Nueva York, etc. Hay una franja. El riesgo es cuando la franja política excede esa profesionalidad. Y corriendo el riesgo de ser controvertido, ese riesgo lo corrimos en el 2016, sí, particularmente en el Departamento de Estado, donde obligamos a renunciar a oficiales de carrera y los reemplazamos con gente nombrada políticamente. Entonces nuestra política exterior se politizó y ese es un riesgo muy grande. Entonces la respuesta no es corta, pero sí creo que si no logramos la institucionalidad, ¿no?, de nuestras burocracias, si nos olvidamos de eso, va a ser muy, muy difícil en cualquier país, incluyendo acá. Y estamos, como decía Vilma, quiero rescatar algo que dijo Vilma. Y ustedes corrieron esto. Cuando yo estudiaba América Latina antes del año 2000, siempre veíamos a Venezuela como una democracia consolidada, ¿ya? De la misma manera que hemos pensado en Estados Unidos como una democracia consolidada. Hoy sabemos que lo peor que podemos hacer es definir a un lugar como una democracia consolidada, porque siempre hay que trabajar, siempre hay que mantener, siempre hay que pensar que podemos retroceder, ¿no? Sí. Ninguna democracia está bien. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Horacio, la comunicación entre el gobierno encargado y la diáspora es nula. Cuanto intento de interacción se ha buscado, el resultado ha sido estéril. Bueno, primero déjame hacer una aclaratoria porque me sentí aludido. Sí, es un error no haberse hecho ciudadano. Ese es mi caso, como dijo Vilma. Y
ya eso es una decisión tomada y hay tres objetivos muy claros en el corto plazo para mí. Uno de ellos es hacerme ciudadano este año y voy a introducir por lo menos la petición, espero que me la den. Segundo, escribir un libro, que también es un proyecto que tengo tiempo. Y tercero, conocer Praga. Eso no tiene nada que ver, pero bueno. Ahora bien, vamos a concretarnos entonces en la respuesta. Sí, mira, ciertamente es verdad, no hay nada que negarlo. Yo creo que hay una falta importante desde el punto de vista de la visión política de poder identificar que la diáspora, los exiliados, los desplazados, etcétera, diáspora, en el mundo de los venezolanos podría ser un puntal fundamental para cualquier gobierno en Venezuela. Razones sobran. Una de ellas la dijo el profesor Gamarra. De verdad que la preparación de la gran mayoría de la diáspora que salió hasta el año 2020, diría yo, tiene una preparación académica, profesional, de experiencia gerencial realmente importante. Y todos esos pueden ser convertidos en un momento determinado en una suerte de embajadores de esa Venezuela en el mundo. Eso no ha sido comprendido. Y peor aún, yo repito aquí, cuando tuvimos la experiencia de la consulta popular, que para el área del exterior me acompañaba la profesora Isabel Pereira, nosotros tuvimos que literalmente pelear. Nelson Oxford, que está por allá escondido, sabe, y Eduardo Orozco, porque busqué su apoyo y colaboración, tuvimos que literalmente pelear para poder hacer esto independientemente y apoyarnos en quienes teníamos que apoyarnos. No recibimos ningún tipo de apoyo, y no del gobierno interino, no del presidente, sino de todo el entorno que no entendió lo que significaba la consulta popular, en el exterior básicamente. Luego de esto, obviamente es inexplicable, yo no tengo ninguna razón y no tengo ningún tipo de problema en decirlo. A mí me parece inexplicable que no exista un canciller y que no exista un embajador en Colombia. Yo no tengo no existe para mí ninguna explicación al respecto. Y son vitales y necesarios. También había, dependiendo de la Cancillería, en el área de la diáspora, un responsable de la organización de la diáspora en el mundo, que hace ya por lo menos 2 años que está absolutamente ausente. No por él, sino porque no hay una política. Así que eso es correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Que es lo más importante. Yo creo que es la acción, la voz y la acción de la diáspora. Nosotros tenemos que organizarnos para forzar de ser tomados en cuenta. No importa por el gobierno interino o no gobierno interino, por los partidos políticos, que son los que en definitiva hacen política. Yo no he pertenecido nunca a ningún partido político, siempre he sido un animal político, no un político animal, aclaremos eso. No, yo acepto que siempre me ha gustado, Luis. Yo me debato en 2 cosas. Primero, mis amigos, colegas me dicen que yo soy político y los políticos dicen que yo soy profesional, que tú no entiendes la política. Así que bueno, pero en medio de todo esto yo creo que aquí lo importante es lo que hablamos al principio. Para ser tomados en cuenta, tenemos que hacernos notar, tenemos que adquirir peso propio en las diferentes instancias y en las diferentes formas de hacerlo. Y más todavía, primero la voz, pero después la acción. Y yo creo que esa es la forma de que nos tomen en cuenta. Gracias, Horacio, profundamente agradecido. Fíjense, mis queridos amigos, hay varias preguntas, pero creo que ya estamos sobre la hora y sería bueno que escuchásemos las intervenciones finales de Eduardo, de Vilma y de Horacio. Como Horacio acaba de hablar, a lo mejor podríamos comenzar de aquí hacia allá. Si quieres hacer comentarios sobre esto. Yo creo que básicamente esta pregunta nos permitiría a Eduardo y a mí junto con Horacio cerrar. Ay, disculpe, okay, perdón. Entonces, ya que estás en el uso de la palabra, adelante. Bueno, 2 minutos. Nos preguntan sobre la responsabilidad del populismo autoritario a corromper la democracia. ¿Está clara? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad civil en defender la democracia? Yo quisiera puntualizar algo. El populismo autoritario no corrompe la democracia. Llega en momentos en que la democracia ya se viene corrompiendo. Porque llega en el momento de la tormenta perfecta. Yo les nombré las condiciones. Una profunda insatisfacción popular con las opciones políticas existentes, polarización extrema a nivel de las élites, que es élites políticas profundamente divididas y desorganizadas. Y yo agrego, porque estas son lo que plantea nuestro querido Julio Carreón, nuestro amigo y además colega,
un preexistente proceso de debilitamiento de los frenos y contrapesos institucionales debido precisamente a la hiperpolarización de las élites. Deja de funcionar, llegan lo que llaman en inglés el gridlock, se estanca el proceso democrático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad civil? Bueno, yo creo que ustedes aquí hablaban de Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana, yo me anoto a estar allí, porque creo que es muy importante. Yo creo que eso es lo que hay que cultivar. Una de las razones por las que yo me he quedado enseñando en la academia en los Estados Unidos y volví plenamente a ella, porque yo enseño política y gobierno de Estados Unidos. Y para mí es muy importante ese concepto de la educación cívica en valores democráticos. Porque desde las jóvenes se está vaciando el concepto de la democracia, donde se están validando las opciones autoritarias e inclusive lo más peligroso es que se valida, yo también lo escribí en algún momento acá, de manera creciente y se justifica y normaliza incluso las formas violentas de hacer política, lo cual es sumamente peligroso porque la democracia es precisamente donde podemos dirimir nuestros conflictos de manera civilista, sin agredirnos, y inclusive donde podemos estar en desacuerdo de manera también civilista, sin necesidad de querer exterminarnos unos a otros. Y eso es lo que yo creo que hay que buscar, incentivar, profundizar, enseñar. Y cuando Horacio decía, no podemos apasionar a la gente cuando estás en estado de supervivencia, porque también hay una ansiedad de las personas, pues no podemos evidentemente a lo mejor inyectar esos valores. Pero el que va al college, el que está en la universidad, sí, hagamos el trabajo a los que somos profesionales de profundizar en ellos los valores democráticos para evitar precisamente que desde la mente de las personas se deteriore la democracia como forma de vida. Gracias. Eduardo. Bueno, hace poco con un colega republicano, yo soy demócrata, ¿no? Pero un colega republicano que asesora precisamente al senador Rubio, somos grandes amigos, somos amigos hace 30 años. Discutimos como gatos y perros, pero, ¿no? Exacto. Pero escribimos un libro donde invitamos a un representante demócrata y a un representante republicano a juntarse, a conversar sobre precisamente este tema. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos? ¿No? En momentos de extraordinaria polarización. Resulta que yo hice una encuesta hace 3 semanas, precisamente para un grupo muy conservador, que se llama Americano Media, que ustedes deben haber visto. Yo hice la encuesta, muchas críticas que me hicieron de la izquierda, sobre por qué yo, un demócrata, hacía una encuesta para los republicanos. Precisamente por eso. Resulta que en la encuesta descubrí una cosa muy interesante entre hispanos en los Estados Unidos. El 10% se considera extraordinariamente conservador y el 10% en el otro lado se considera extraordinariamente progresista, ¿no? Porque es el término que están usando, ¿no? La mayoría de nosotros estamos en el medio y ese era precisamente el objetivo de ese libro. Que si no retomamos la conversación, si no construimos puentes en el medio, si no reconstruimos la capacidad, ¿no? de hablar unos con otros, ¿no? Entonces la democracia verdaderamente peligra. Y lo que hacemos es, y precisamente porque lo que hacen estos liderazgos es que apelan a esos 10%, ¿no? Y a través de todo lo que dice Moisés y lo que dice Naim y lo que dice Julio y lo que dices tú, precisamente a través de eso es que esos 10% activos son precisamente aquellos que eventualmente llegan a gobernarnos. Y yo francamente creo que la única posibilidad es retomar este diálogo. Yo sé que hay muchos de ustedes acá que no están de acuerdo conmigo y yo no voy a estar de acuerdo con todos ustedes, pero es precisamente de lo que se trata, ¿no? Tenemos que recomponer el medio, sí. Si no, estamos, no voy a usar el verbo, ¿no? Eduardo, profundamente agradecido. Horacio, te escuchamos. No, espérate. Ok,
Bueno, vamos a referirnos puntualmente a varias cosas. Una, yo voy a buscar este libro del señor Carrión, del profesor Carrión. Yo siempre he sido muy pendiente del populismo. De hecho, no sé si estoy equivocado, pero yo creo que el gran primer populista que tuvimos en la región fue Juan Domingo Perón. Y 80 años después, todavía hay peronistas y populismo en Argentina. 80 años después. ¿Okay? Entonces, yo creo que ha faltado un poco más de inteligencia para ver cómo nosotros podemos contrarrestar eso, que Chávez además se posicionó, porque recuerden que los primeros discursos de Chávez eran militares, populismo, y todo eso venía por allí. Hasta que el hombre se aprovechó de toda la renta y de ahí comenzó a construir su proyecto, no solo en Venezuela, vuelvo a decirlo, porque mucho del dinero que se han robado de PDVSA fue a parar a Al Qaeda, a los grupos palestinos terroristas, etcétera, alrededor del mundo. No es solamente en Venezuela, falso. Entonces, es la verdad. Lo otro, ciertamente, yo creo que terminada la década de los 80, había una clara identificación de un agotamiento del modelo político venezolano, de los partidos políticos, de no construcción de nuevos liderazgos, de cercenar la posibilidad de que los nuevos liderazgos asumieran, y eso es un error que comenzamos a pagar después que llegó Chávez. Yo sé que muchos hemos criticado de una manera, algunas veces inclemente, a muchos de los jóvenes líderes que tenemos hoy. Todos esos muchachos han sido madurados con carburo. No tuvieron el tiempo de la maduración política, de establecer una experiencia, de aprender. No, muchos de ellos irrumpieron en el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión. Y estamos hablando de hace 16 años, 15 años. Y hoy en día están en puestos de liderazgo y nunca tuvieron esa oportunidad de experiencia. Nunca le dieron las oportunidades en los partidos políticos, ni nunca hubo un programa para preparar nuevos líderes. Eso es un error grave. Y las democracias, es verdad lo que dice el profesor Gamarra, lo que caracteriza a las democracias es su fragilidad. Y eso es demasiado importante. Nosotros tenemos que estar muy claros y por eso hay que defenderla. Y lo último que quería decirles, aprovechando que el próximo lunes 11 de abril y que ya hicimos un podcast, una reunión el 7, yo creo que es importante entender eso. Yo dije el otro día, y lo he dicho por muchos años, que yo creo que el Día de la Sociedad Civil en Venezuela tiene que ser el 11 de abril. El 11 de abril fue la demostración de la sociedad civil más grande y contundente que ha ocurrido en la historia contemporánea de Venezuela. No hay ninguna duda al respecto. Sucede que lo que pudo haber sido la solución no se pudo hacer solo con la sociedad civil. No hubo la presencia de un operador político capaz de capitalizar eso. Por eso insisto, yo no pertenezco a ningún partido político, pero sin los partidos políticos no podemos ir adelante. Pero necesitamos también una sociedad civil organizada, concientizada y capacitada para poder hacerse entender en la base de lo que acaban de decir quienes me preceden, el diálogo. Podemos estar en desacuerdo y discutirlo, pero es importante que lo tengamos claro. Así que, bueno, yo creo que con eso yo termino por hoy. Bueno, profundamente agradecidos, Vilma, Eduardo, Horacio, y a todos ustedes. No me corresponde a mí cerrar este acto. Yo quisiera pedirle a nuestra Nelly, toma Nelly el micrófono, a Nelly Argüello, a quien por lo demás ha hecho una estupenda labor en esta reunión. Pido un aplauso para ella. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos muchas gracias de verdad por estar aquí, muchas gracias por darnos esa esperanza que de verdad necesitamos escuchar y sobre todo saber que hay un mapa de ruta, el cual podemos seguir articulando a la sociedad civil con los partidos políticos y quizás estar reemplazando líderes que es súper importante reemplazarlos para buscar activarlos y no quedarnos en la inacción. Quiero pedir un momentito a Iliana Canelón y su equipo, por favor, que van a entregar de la empresa Common Health un presente para todos ustedes. Ok, está bien. Que tenía órdenes, es que he tenido una doble agenda aquí. Una contraorden. Ok, está bien. Entonces, bueno, los invitamos, gracias a todos por su asistencia y les invitamos a pasar a tomar
brindis, un refrigerio, creo que ya no.